Hola a todos nuestros suscritos en el canal de YouTube, a quienes nos dan visualización en los videos, a quienes nos siguen en todas nuestras redes sociales. En este video vamos a tratar los asuntos relativos a los huecos en la vía. Vamos a verificar la importancia que tienen los elementos probatorios en casos de este orden. Digamos qué elementos probatorios son útiles y cuáles resultan siendo más pertinentes para un proceso que finiquite favorablemente a las pretensiones del accidentado, y muy rápidamente el tema del proceso contencioso administrativo. Entonces, lo primero, luego de ocurrido el hecho que puede acontecer en vías públicas o que acontece en vías públicas, bien sean que estén bajo la administración de los entes municipales, de los departamentales o del nivel nacional, lo importante en estos asuntos por accidente por hueco en vía es que logremos tener buenos insumos probatorios, útiles elementos probatorios que permitan poder finalizar el caso de buena manera. Lo primero, digamos que lo que más se debe requerir en estos casos y que es lo ideal es que el principal elemento probatorio esté presente, que es el informe policial de accidente de tránsito. ¿Por qué el principal elemento probatorio? Porque el informe policial de accidente de tránsito, pues primero es realizado por alguien experto en poder verificar la escena, el lugar de los hechos, el lugar del accidente, inclusive bien sea que llegue rápidamente una vez ocurrido el accidente, que presencie el accidente eventualmente, o que llegue tiempo después de acontecido el hecho dañino. Esa persona, que es un agente de tránsito que elabora el informe policial de accidente de tránsito, pues es experto en el tema, es experto en la medida en que cuando llega al sitio puede verificar las condiciones en que haya ocurrido, además pues de los testigos con que pueda contar, si está la víctima, digamos, consciente o en el lugar y todavía está, no ha sido pues llevada a una clínica, o los daños no son de una connotación tan grande que permita o que indique llevarlo rápidamente a una clínica, pues también podrá servir él como versión, como persona que verse o que indique sobre lo que aconteció, cómo le sucedió el hecho. Pero lo principal es que en ese informe de tránsito se plantean las circunstancias fácticas del accidente. Esto es, las condiciones de la vía, si estaba lloviendo, si era un día claro, si era de día, si era de noche. Si estaba lloviendo, entonces el hueco podía estar tapado por el agua, lo que generaba un mayor riesgo. Si no estaba lloviendo, era un día seco, pues entonces eso podrá hacer que el conductor haya tenido mayor posibilidad de evitar el hueco. También marcará en el informe la existencia de huecos justamente sobre la vía. Precisará digamos, qué rodea el lugar, dónde fue, la dirección de ubicación exacta de donde sucedieron los hechos. Verificará también el vehículo en que se desplazaba la persona. Comúnmente cuando se desplazan en motocicletas, pues los accidentes resultan siendo bastante más graves que los que pueden ocasionarse en un vehículo. Entonces se verificará la huella de arrastre que haya podido dejar el vehículo, el impacto del vehículo sobre el hueco. Eso denotará en que si efectivamente se accidentó en un hueco. Entonces se planteará por parte del agente de tránsito una hipótesis de lo que pudo haber sucedido, una hipótesis del hecho, es decir, las posibles causas, qué circunstancias hay. Entonces, en consecuencia, unamos todo ello y verifiquemos si efectivamente fue el hueco el causante. Muchas veces los clientes llegan a la oficina y dicen: tengo fotografías, tengo videos del lugar, pero pues ellos son elementos que en la mayoría de los asuntos, si no son adecuadamente recaudados, si no obedecen por ejemplo una inspección judicial, o si no es una reconstrucción de los hechos por parte del agente de tránsito posterior al hecho o concomitante con el hecho, o si no se trata de un recaudo técnico probatorio adecuado, pues el proceso resultan insuficientes. Simplemente pueden ser elementos eventualmente indiciarios para el juez, para decir que puede que sea el lugar, pero no es una prueba determinante, no es una prueba que lleve a concluir en un proceso judicial que efectivamente la persona se accidentó por ese hueco en la vía, ¿sí?
Si de pronto hay cámaras de video en el lugar y se logran tener los videos, pues entonces esos también podrán llegar a ser elementos de utilidad dentro del proceso. Luego cobra relevancia el croquis que el agente de tránsito realice en el informe, el gráfico que realiza en el informe, que solemos conocer más comúnmente como croquis. Ese gráfico que realiza el agente de tránsito, pues ese dibujo que hace allí, es una explicación gráfica de lo que aconteció, de dónde quedó la moto, de dónde estaban ubicados los huecos, si había una señal de pare, si había un semáforo, si habían reductores de velocidad, si habían uno o varios huecos, pues entonces eso nos dará luces frente al caso. Es importante ese gráfico o ese croquis. Ahora, hay casos en los cuales no se puede realizar porque cuando la gente llega al lugar, pues la motocicleta ha sido movida del lugar, ha sido recogida, ayudado o asistido por las personas que llegaron al accidente o que vieron el accidente, no solo la persona sino el vehículo involucrado. Entonces, pues como se modificó la escena de los hechos, pues el informe no se levanta y generalmente la gente de tránsito deja una anotación que no levanta, no hace gráfico o croquis porque justamente fue modificada la escena de los acontecimientos, fue movido el vehículo, pero no obstante él podrá verificar lo que haya quedado alrededor del lugar, es decir, piezas de la motocicleta, piezas plásticas, huellas de arrastre sobre la vía que haya podido dejar el calapié, el impacto, como decía ahorita, sobre el foramen, las huellas que haya dejado, los daños que pueda tener la motocicleta que también se relacionan, impacto frontal, entonces un daño en la llanta delantera, en la farola, timón torcido, etcétera, pues todo eso se va dejando en el informe y además en un inventario que también se hace sobre la motocicleta una vez se recoge. ¿Qué elemento siguiente es importante? La historia clínica. La historia clínica nos evidencia que llegó alguien a un hospital determinado, o a una clínica, a un centro de atención, y esa persona llegó con unas condiciones o con unas heridas. Si llega consciente, generalmente la persona manifiesta qué fue lo que pasó. Si fue llevado por una ambulancia o por alguien en estado y la persona estaba en estado de inconsciencia, el afectado, pues otra persona podrá comunicar y decir sí, nosotros lo recogimos, pues fue por un presunto hueco en la vía, aparentemente por un hueco, y podrá de alguna manera informar a los médicos o a quienes atienden el caso médicamente qué pudo haber ocurrido en el caso. Entonces la historia clínica es importante. Ahora, también es importante la historia clínica por el tipo de daños que se reporten en la historia. El tipo de daños que la gente se causa en un accidente, especialmente cuando va en motocicleta, son daños que, digamos, el tipo de daños que genera sí puede llevar a unirlo con el informe, a unirlo con otras pruebas y decir si el tipo de daños obedece eventualmente a un accidente de tránsito. Entonces nos da cuenta la historia clínica que sí se puede haber fracturado las vértebras, unas vértebras, puede haber sufrido daños en la columna, puede haber sufrido trauma craneoencefálico. Entonces dependerá de si es leve, si es moderado, pues, si es un trauma craneoencefálico severo, el Glasgow en que la persona haya llegado al lugar clínico, es decir, el estado en que se encuentra, el estado de coma, el estado de inconsciencia, pues eso también determinará el tipo de accidente. Es más, podrá determinar inclusive si llevaba casco la persona o no al momento del accidente. No siempre que hay casco pues, se genera una adecuada protección, dependerá también el tipo de casco que la gente esté utilizando. Si la persona accidentada lleva un casco reglamentario, pues entonces eso también será de importancia para los efectos del daño. Ahora, no para la ocurrencia del hecho ni para la responsabilidad del Estado, sino para la magnitud del impacto del perjuicio que haya podido causarse. Son importantes los testigos también como tercer elemento probatorio, qué personas presenciaron el hecho, qué personas vieron al accidentado. Entonces, si es posible tener esos testigos por parte de quien pretende demandar al Estado para buscar una indemnización o una reparación del daño, pues claramente esos testigos podrán ser útiles. Testigos pues que se tienen que confrontar en el proceso contencioso administrativo, testigos que deberán ser muy claros, testigos que deberán ser reales, que hayan estado efectivamente en el lugar, las pruebas, las indagaciones que haga la juez o el juez, o que haga la parte demandante, la abogada o el abogado de la parte demandada, pues también son preguntas que si un testigo no es cierto, pues podrá caer con facilidad. Entonces, pues obviamente el testigo tiene que ser presencial, tiene que ser real para que concuerde con la situación y además en honor a la lealtad procesal que debe primar en todo tipo de proceso. Entonces los testigos son importantes, testigos presenciales, no testigos de oídas o que es que
la persona se accidentó y yo llegué 15 minutos después y me dijo el señor que le había dicho otro señor que el accidente fue de tal manera. Ese testigo tiene que ser que lo vio o la vio caer en la motocicleta, que vio cuando impactó y salió eyectado, o cuando perdió el control por ocasión del hueco y termina derrapando sobre la vía, que vio cuando impactó contra el suelo, casos en los cuales se caen y ven otro vehículo y lo arrolla, que termina siendo mucho más grave. Entonces sí, claro, yo verifiqué como testigo todo el acontecimiento, la persona cayó, el vehículo luego arrolló, el vehículo era de este color, tenía estas características, el señor se bajó, la motocicleta que se accidentó era de tal color, el hueco recuerdo que estaba ubicado en tal lugar, se accidentó, yo estaba en tal posición cuando vi el accidente. Todo eso determinará la veracidad y la importancia y digamos la solidez de un buen testimonio, pero son importantes los testigos dentro de un proceso de esta naturaleza, son muy importantes. El informe de medicina legal, ya luego estando dentro del proceso contencioso administrativo, solicitarle al juez que conozca la causa, pues oficiar a medicina legal para que la persona sea valorada físicamente y se connote entonces las incapacidades, el tipo de daños, de lesiones que haya sufrido, permanentes o transitorias, cicatrices, heridas de tal condición, un estudio, un análisis que se hace pues de la historia médica o clínica que haya tenido la persona. Eso es importante entonces que se cuente con medicina legal para ese tipo de situaciones. También es importante solicitarle al juez dentro del proceso que se remita a la Junta de Calificación de Invalidez a la persona para que valoren la Junta de Médicos el grado, el porcentaje de discapacidad laboral, ocupacional con que pueda quedar una persona con ocasión de un accidente. Y eso pues de alguna manera será un insumo probatorio no solo del hecho que al fin y al cabo con las pruebas anteriormente mencionadas, cuando más robusto se hace, termina siendo una prueba de la intensidad del daño, de la pérdida de capacidad, entonces asimismo del lucro cesante de la persona, y sirve como un elemento para estructurar muy bien la indemnización que se pretenda y poder pues, requerir alguna suma de dinero con base en esa prueba que naturalmente o frecuentemente se hace más dentro del proceso contencioso administrativo. Muy eventualmente, muy esporádicamente, cuando se requiera inspección judicial pues al lugar, no es muy común, pero es un insumo probatorio que resulta útil a estos procesos en algunas ocasiones, sobre todo cuando no hay unos buenos elementos probatorios como los mencionados anteriormente. Entonces podría una inspección judicial de alguna manera generar un panorama distinto del juez respecto de los acontecimientos, pero como digo, no es un insumo probatorio muy recurrente en este tipo de casos, pero sí se ha utilizado en algunas ocasiones. El testimonio o la versión del agente de tránsito, ahí genera una discusión, bueno, si hay un informe de tránsito, entonces ¿para qué el agente de tránsito? ¿Resulta útil citar al agente de tránsito dentro del proceso? Normalmente quien suele citar sí o sí al agente de tránsito dentro del proceso es la parte demandada, porque quiere pues escudriñar dentro de los aconteceres, ver qué recordación tiene el agente de tránsito pues del accidente, una explicación de alguna manera dentro del marco del informe policial, explicando pues lo que ha anotado dentro del documento y empezar a hacerle preguntas frente a ese menester, frente a ese informe que él ha presentado, frente a ese informe que él ha rendido. Entonces indagarle sobre las condiciones también para verificar la veracidad también del documento, ¿sí? Y sobre algunas circunstancias que hayan acontecido en el hecho. También el agente dará su parecer. Para efectos de determinar el daño emergente y también el lucro cesante, en los casos en que la persona trabaja, pues es importante contar con la certificación laboral del empleo que la persona tiene o tenía. En los casos en que la persona no puede volver a trabajar o ha tenido unas incapacidades muy extensas, pues que se certifique el trabajo que tenía por lo menos hasta el momento del accidente, sus ingresos, cuánto eran, el tiempo que llevaba trabajando, en fin, para uno también poder estimar los daños generados por la incapacidad o asimismo por los salarios que se van a dejar de percibir a futuro como un daño futuro, un daño no presente sino futuro, y se pueda lograr cuantificar de la mejor manera posible ese daño material generado. En este tipo de accidentes se generan diversos daños normalmente, y esos daños en términos jurídicos terminan siendo morales. Digamos que en otro momento del acontecer jurisprudencial pues hablamos de daño en vida de relación,
daños estéticos, etcétera, pero ahorita con ocasión de una providencia con la cual no hemos estado de acuerdo, que hablaremos en otro video seguramente con posterioridad, sobre el daño a la salud contenido en una sentencia del Consejo de Estado con ponencia del doctor Enrique Gil Botero, consejero ponente para aquel entonces, pues digamos que se limitaron los perjuicios inmateriales a daños morales y daño a la salud, lo que en nuestro criterio termina siendo violatorio del principio de reparación integral del daño. Pero no es este el video para ello. Es para significar que puede haber entonces en estos casos daños inmateriales y daños materiales perfectamente solicitables, y que en la medida en que haya una buena carga probatoria o haya existan unos buenos insumos probatorios de la parte demandante, pues entonces hay una mayor posibilidad de éxito, dejando claro que uno como abogado jamás garantiza un resultado positivo ni un éxito indiscutible. Es una profesión de medios, no de resultado. En consecuencia, nuestra labor está en dispensar lo mejor posible, los conocimientos, la experiencia, el recaudo de elementos de prueba, poder condensar bien las circunstancias fácticas o de hecho que rodean el asunto. Pero, pues desde luego no podrá uno decir que va a ganar sí o sí un proceso, pero en la medida en que hayan unas buenas pruebas, pues el proceso podrá tener un mejor resultado. Y en vista pues de lo que se puede hacer, nuestra firma, nuestra oficina de abogados, pues obviamente tiene la capacidad de poder llevar casos adelante de este tipo. Hemos tenido casos en los cuales hemos salido avantes por huecos en la vía. Entonces ya la experiencia nos ha enseñado más o menos qué ir recaudando y cómo perfilar un proceso de esta naturaleza. Esperamos pues que este video sea de su utilidad y puedan tenerlo si conocen a alguien que ha tenido un hecho de esta naturaleza, o ustedes lo han, quienes están viendo el video pues han sufrido un accidente, pues digamos que ahí tienen al menos un panorama de qué pasaría en estos casos, qué se puede hacer en términos jurídicos, en términos legales.